Dos de nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a dedicarnos a las ventas. Y lo segundo, vamos a intentar meternos en un mercado que sea súper grande y súper competido. Pasamos al mercado un agente de IA que era capaz de orquestar prácticamente todo el proceso de reclutamiento de inicio a fin, entendiendo además las operaciones, el contexto de la compañía, sus sistemas, sus integraciones. ¿Recuerdas ese momento en el que dices, esto ya no es un proyecto, esto ya es una empresa? Oye, ¿qué queremos ser? ¿Una cultura vainilla o una cultura chocolate? Nadie mata por la vainilla. En cambio, el chocolate, hay quien lo ama con locura y hay quien no se puede tomar un helado de chocolate, que no le gusta nada. Nosotros hemos optado por preferir ser una compañía con cultura chocolate que con cultura vainilla. Lo más importante es que quien tome las decisiones esté al lado de los clientes y que entiendas que tú estás trabajando para resolver un problema de otros, no uno tuyo. ¿Qué métricas permiten medir que Mia está realmente aportando valor tanto a cliente-empresa como a los candidatos? Esto ha ido evolucionando y a día de hoy es como un reclutador más dentro de tu compañía y la compañía decide cómo sacarle provecho. El NPS lo hemos subido normalmente de los candidatos a casi un 98 y algo. Reducimos prácticamente a minutos el tiempo de contratación. Tú puedes decidir descartar a un candidato si no ha trabajado o avanzarlo en proceso de entrevista si ha trabajado en una empresa de la competencia, o puedes utilizarlo simplemente para que te informe y te marque como que el candidato ha trabajado o no en una empresa de la competencia. Muy alineado con lo que es una cultura de innovación muy viva. Mia es un ejemplo de innovación, pero ¿cómo se innova en Viterbit? Para innovar tienes que vivir, para nosotros es centrarnos en el cliente, vivir al lado de él, respirar sus problemas, entender el impacto que tiene. Nosotros somos de dar valor muy rápido. Decimos, ponlo en las manos del cliente, que todo lo que nosotros pensemos, hasta que no lo esté probando él, es ciencia ficción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Welcome Tomorrow, el podcast de Kelea. Hoy vamos a abordar un tema que condiciona más de lo que parece al éxito de cualquier organización: cómo atraemos y seleccionamos talento. Para ello nos acompaña Dimitri Nicolau, CEO y fundador de Viterbit, una plataforma de recruiting que combina producto e inteligencia artificial para transformar los procesos de selección, especialmente en entornos donde contratar bien y rápido marcan la diferencia. Dimitri, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Un poco de contexto primero para quien no te conozca. Cuéntanos un poco más sobre quién eres, cómo comenzaste en el mundo de la tecnología y cuál fue ese clic que te llevó a fundar Viterbit. Pues a ver, es una historia curiosa, Yo soy ingeniero, soy cubano, nací en La Habana y en segundo o tercer año de la carrera empecé a cuestionarme todo lo que estábamos estudiando, cómo lo podíamos aplicar y demás, ¿no? Esto típico de que haces un proyecto, sí, ¿por qué no lo llevamos a la realidad? Y entonces en Cuba en aquella época no había internet y se nos ocurre a mí y a uno de mis socios, uno de los socios de Viterbit, sí. ¿Qué pasa si intentábamos dar internet a través de correo electrónico? Y entonces lo que hicimos fue montamos un servicio que tú enviabas un email y dentro del asunto del correo ponías, por ejemplo, kelea.com, y el servicio lo que hacía era scrapear la página, comprimirla y enviártela de vuelta al email. Y eso, cuando clicabas luego en un enlace, volvía a enviar un email, te volvía a enviar la página siguiente y demás. Y era como navegar en internet a la velocidad de correo. Wow. Esto fue una locura. Hicimos mucha pasta, pero con 18 años nos fundimos la mitad. Y un punto donde dijimos, cuando estábamos a punto de graduarnos, dónde metemos el dinero, y decidimos invertir en nosotros y dijimos, venga, vamos a intentar salir fuera para montarnos algo. Y entonces, aquí trabajando mucho en los primeros años, dirigiendo equipos de tecnología y demás, pero sabiendo que quería montar algo. Entonces no encontrábamos nada. Yo tenía claro, era el típico emprendedor que quería montar algo, pero no sabía qué. Y no encontrábamos en dónde íbamos a terminar, qué íbamos a terminar haciendo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que uno de los principales errores que cometen cuando se juntan 2 o 3 desarrolladores para crear algo es que crean un bicho de la hostia, un productazo, y no venden un euro. Y entonces dijimos, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar, si nos juntamos 3, que éramos los 3 ingenieros, 2 de nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a dedicarnos a las ventas. Eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a intentar meternos en un mercado que sea súper grande y súper competido. De esa manera, el margen de equivocarnos con lo que hacemos es inferior porque todo el mundo sabe lo que estamos haciendo.
Y entonces dimos, no recuerdo cómo, con algo de lo que se conoce hoy como ATS y sistemas de gestión de procesos de reclutamiento, y arrancamos con eso en enero del 21. Eso fue lo primero como surgió Bitterbit. ¿Y qué visteis que dentro de este sector quizás no estaba funcionando y se podía hacer de una forma diferente? La verdad es que estaba funcionando relativamente bien con lo que había. Era un tema de que, como no encontrábamos nada, decíamos, vale, nosotros éramos muy buenos en producto. Entonces decíamos, si hacemos un producto un poco mejor que lo que hay, eso nos permitirá ir pillando algunos clientes. Es un mercado extremadamente grande, nos permitirá ganar conocimiento y a lo mejor estando dentro vemos las cosas desde otro punto de vista y vemos alguna idea con la que podemos luego evolucionar el producto. Entonces realmente lo que hicimos fue ver lo mismo que había, prácticamente un copy-paste de lo que había en el mercado, mejorarlo un poquito, simplemente que la experiencia fuera mejor. De hecho, al principio fuimos a por compañías muy de tecnología porque eran los que valoraban mejor el producto nuestro, porque podían diferenciar esas pequeñas mejoras que nosotros teníamos respecto a otros competidores. Pero la verdad que no había nada sustancial. Un ATS resuelve algo muy claro que es el tema de la gestión, pero casi todos estaban enfocados en el reclutamiento, bueno, de perfiles de ingeniería, white collar, como se conoce, oficina. Y aquí unos años después fue donde nos dimos cuenta que había una oportunidad para intentar resolver también el reclutamiento del otro tipo, que es la parte de blue collar, reclutamiento operativo, reclutamiento masivo. Y hace un par de años estamos especializados mucho en esta parte. Nacéis en el 2021, crecéis muy rápido. ¿Y en dónde tú dirías que a día de hoy está vuestra principal diferencia dentro de un mercado que está tan competitivo? La realidad es que con el foco nuevo, no solamente el mercado se ha hecho más grande, sino que realmente hay menos competidores. Lo que nos hace diferente fundamentalmente son dos cosas. Uno, nuestro foco, es decir, el tipo de solución que hacemos hoy, y estamos muy especializados en lo que te comentaba, en intentar resolver reclutamiento operativo, ¿sí? De reclutamiento masivo en general, en industrias como retail, hospitality, restauración, logística, facilities, lo que sea. Y luego nosotros habíamos desarrollado una base, un sistema operativo muy fuerte, y lo que hicimos fue poder adaptar todas esas piezas para poder adaptarlo a escalar las operaciones de este tipo de compañías que eran muy complejas, ¿no? Entonces, entre eso, que el software es muy personalizable y permite adaptarse a los flujos de cada compañía, que son muy diferentes, más que hace un año y medio fuimos de los primeros que lanzamos al mercado un agente de IA que era capaz de orquestar prácticamente todo el proceso de reclutamiento de inicio a fin, entendiendo además las operaciones, el contexto de la compañía, sus sistemas, sus integraciones, y prácticamente toda la parte que era como operacional podía ser gestionarla directamente esta gente. Y esto nos ha funcionado muy bien. Qué bueno. Voy a volver un poco al origen. ¿Recuerdas ese momento en el que dices, esto ya no es un proyecto, esto ya es una empresa? ¿Sabes en qué momento, con qué señal os disteis cuenta de esto ya no es un proyecto en el que estábamos ahí probando si funcionaba, sino que esto ya ha cogido otra entidad? Yo creo que fue antes de lanzar la compañía. Es decir, nosotros lanzamos la compañía en enero del 21 y nosotros dejamos el curro en agosto del 20. Entonces, durante esos 4 meses desarrollamos un MVP, fue el único momento donde desarrollaba y tiraba alguna línea de código, y desarrollamos un MVP para ver cómo funcionaba. Y justo en el momento en el que empezamos a facturarle a un par de clientes, nos dimos cuenta que tenía sentido y tuvimos ese mindset de decir, oye, en el momento que montemos la compañía, si nunca lo vimos como un proyecto, como un side project, lo vimos siempre un all-in, ¿no? Aquí vamos a tirarle con todo. De hecho, contratamos a 2 personas desde que arrancamos la compañía. La compañía los 2 primeros años fue bootstrap. Metimos 60.000 pavos entre los 3 socios y arrancamos así. Y por tanto teníamos como esa sensación de esto tiene que funcionar sí o sí, porque está no solamente el dinero que habíamos invertido, sino el coste de oportunidad de haber estado dejando trabajo donde nos pagaban muy bien para montar esto. Por eso decidimos acotar un poco el riesgo y no estar inventando mucho los primeros años y hacer algo que todo el mundo conocía y sabía qué problema resolvía. Interesante.
Y me comentaba ahí, bueno, antes cuando llegasteis estábamos charlando un rato, estábamos hablando de que no solo estáis en España, que también estáis en México. ¿Qué fue lo que más os sorprendió cuando entráis en un mercado tan diferente a España en este caso? ¿Y cómo hicisteis para que el producto se adaptase a un nuevo mercado? Tiene cosas, justo el mercado, nosotros estamos en alrededor de 14 países, pero la realidad es que con fuerza comercial directa, México y España a día de hoy. El resto de países es eso, algo que te llega de inbound o un cliente que tiene headquarter en Alemania, entonces la compañía de Alemania o la parte de Alemania también se suma al proyecto y demás. México es un país interesante. De hecho, la gente normalmente cuando suele, ahora que llevamos más tiempo allá y hablamos con muchos emprendedores que están allá, te das cuenta que siempre México tiene una doble, no sé cómo llamarle, que la gente lo mira y dice, ostras, es un país con una oportunidad increíble, pero luego cuesta que los proyectos se consoliden allá. No sé si por temas culturales, por temas de que la compañía no termina de entender de que tratar a México no es pensar en LATAM, es decir, hay que tratarlo con sus particularidades y demás. Entonces nos sorprendió dos cosas. Uno, lo grande que es el mercado. Es muy, muy, muy grande. Y luego, para bien, en el momento que lanzamos México, nos dimos cuenta que el producto, que era una cosa buena que tenía la vertical en la que trabajábamos, tiene pocas diferencias el producto en México y en España. Eh, Realmente es el mismo producto y lo único que cambia a lo mejor son ciertas interacciones, el uso en sí, la manera en que lo usan, porque quizás el proceso de reclutamiento es diferente, porque los procesos son diferentes, porque hay etapas diferentes, a lo mejor ahí hay background checks, hay test de drogas, cosas como estas, cosas que en Europa no estamos muy acostumbrados, pero el producto sigue siendo el mismo. Y esto fue muy bueno porque entonces el coste de adaptación al mercado en producto fue prácticamente cero. Qué bueno. Y eso ayudó muchísimo al go-to-market, porque lo único que tuvimos que adaptar prácticamente fue el pitch comercial, la marca, porque la gente se espera otro tipo de productos, se espera otro tipo de comunicación, y si tratas a México como si fuera España o otro país de Latinoamérica, estás muerto. Y si mañana volvieseis a abrir otro mercado, un mercado nuevo, de lo que habéis vivido ahora, ¿qué errores no cometeríais? Es buena pregunta. Yo creo que si fuera un mercado que fuéramos a lanzar y tendríamos equipo presencial, que normalmente es como lo hacemos, mandaría antes equipos que ya lleven mucho tiempo con nosotros, como de country launcher. No arrancaríamos de cero y simplemente estando a lo mejor parte del equipo directivo un tiempo allá, sino que mandaría a lo mejor a arrancar al país un equipo por ejemplo, de España. Un squad de 2, 3, 4 personas que ya tenga muy convencida, tenga mucho control del producto, del go-to-market, de la cultura de la compañía, y que cuando arranque, aunque contrate equipo local, pueda convivir simultáneamente, porque si no es muy difícil, porque a veces se terminan creando dos culturas diferentes de compañía. Entonces, si arrancas de cero con alguien que ya lo tiene impregnado, se esparce muy rápido y se mantiene a lo largo del tiempo. Eso nos Entiendo. costó al inicio darnos cuenta. Oye, y hablando de cultura, háblanos un poco de cómo es la cultura organizacional que habéis querido construir y que es, bueno, pues la que tenéis a día de hoy en Viterbi. Es súper complicado, ¿eh? Esto es de las cosas que más me he peleado yo. Porque los ingenieros somos probablemente buenos en muchas cosas, pero a veces no se nos da muy bien la comunicación. Y claro, la cultura al principio se vive se ejemplifica, se ven comportamientos. Yo hablo con Chris, que es nuestra Head of People en Viterbi, mucho de esto, ¿no? Al final intentas traducirlo en comportamientos y la gente replica los comportamientos. Pero cuando empiezas a crecer un poco y cuando empiezas a estar un poco más deslocalizado y cosas así, ya copiar un comportamiento es más complicado. Entonces necesitas empezar a asumir que hay, bueno, manera de identificar qué es importante para la gente, qué tipo de compañía quieres.
Nosotros cuando lo definimos, intentamos definir una cultura independientemente de los valores que tengamos, que creo que no es lo más importante. Es un tema, siempre hacemos la referencia de, oye, ¿qué queremos ser? ¿Una cultura vainilla o una cultura chocolate? Y esto lo llevamos siempre a la práctica, de hecho lo hacemos mucho en la entrevista. La vainilla normalmente, siempre hay excepciones, le gusta a todo el mundo, pero nadie mata por la vainilla. Está bien la vainilla y ya está. En cambio el chocolate, hay quien lo ama con locura y hay quien no se puede tomar un helado de chocolate, que no le gusta nada. Nosotros hemos optado por preferir hacer una compañía con cultura chocolate que con cultura vainilla. Eso tiene un problema, no te encaja todo el mundo, pero la gente que encaja, no hay mejor sitio. Oye, me ha encantado la metáfora porque ahora que lo dices es difícil a veces explicarlo. Sí, es muy complicado. Y hay muchas veces, bueno, pues que te encuentras culturas que son tan mainstream, tan lo de siempre, que no tienen un carácter muy diferencial. Y en cambio, sobre todo organizaciones que han empezado en un modelo más startup y que han sido capaces de crecer rápido, ha sido también porque han sido muy fieles, ¿no? Nosotros somos así, a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero nos está ayudando a ser diferentes, ¿no? Y nos cuesta, porque nosotros, independientemente de que hay muchos valores, nosotros el tema del el curro duro, el no dar nada por hecho y por garantizado, llevar las cosas hasta el final, es de las cosas que más nos mueven. Nosotros siempre decimos que a nosotros a currar no nos va a ganar nunca nadie. Y luego no nos rendimos de ninguna manera. Y eso es jodido porque cuando crees que... Es decir, intentamos hablar mucho internamente. Entiéndeme que cuando hablo de derrotas no hablo de algo que no nos salió como queríamos o lo que sea. Nunca es suficiente como para... Cuando crees que no, es que no nos cansamos y lo vamos a intentar siempre. Y mientras existamos, vamos a estar dando, bueno, por saco, para no decir otra cosa, todo el tiempo. Qué bueno. Oye, esta pregunta es compleja. ¿Cómo logras equilibrar la urgencia o la necesidad de innovar rápidamente, pero a la vez de construir un equipo que sea fuerte, que esté cohesionado, que haya, bueno, pues un equipo sólido también a la vez? A ver, aquí con dos cosas. Nosotros nos equivocamos al principio porque contratamos, yo que crecimos muy rápido y contratamos, creo que perfiles con mucha energía y muchas ganas, pero gente con poca experiencia. Y esto es complicado gestionarlo inicialmente. Yo creo que una de las cosas que ayuda en lo que estás diciendo es intentar crear un equipo y a poder ser, si les dio tiempo a crecer dentro de la compañía, de un middle management top. Y luego hacer owner a cada uno de sus procesos y que tenga accountability cada departamento y demás. Porque eso hace... Yo siempre digo que si te metes mucho dentro de los equipos, termina ocurriendo esto de que no se terminan tomando decisiones o no hay discusiones para equilibrar porque no sabes si tú has sido parte del proceso, ¿no? Por poner un ejemplo, si estamos en una campaña marketing, está en una campaña creativa, si me meto muchísimo y luego hay algo que no termina saliendo quizás como no nos ha encantado algo, no lo puedes ver desde otra perspectiva porque has estado desde dentro. Claro. Entonces a veces es mejor estar fuera. Eso trae a veces discusiones yo lo veo desde este punto de vista, pero permite entonces equilibrar, que es lo que hemos hecho muchísimo en la compañía. Para hacer lo que estás diciendo, por poner un ejemplo, hay un equipo que va muy rápido porque tiene su realidad, porque tiene sus objetivos, porque quizás no tiene al 100% el scope de todo el resto de la compañía. Entonces lo que hacemos es incorporar a alguien de fuera, de la propia compañía, pero de fuera de su círculo, que permite equilibrar oye, entiendo que queréis ir muy rápido, pero esto nos afecta a nosotros de esta manera. Entonces simplemente le da los inputs para que los tenga que valorar. Entonces ni se convierte a lo mejor en tan lento porque no va a trabajar para el otro equipo, pero intenta equilibrar un poco lo que quería realizar sabiendo que tiene impacto en otra parte de la organización. Entonces termina siendo todo pillando un poco como... Nosotros decimos que al final intentamos hacer como si fuera el mercado, ¿no? Depende de por dónde te lleve el mercado. Si hay más pool, pues subirán los precios. Si no, pues esto mismo. Entonces intentamos que todo sea como libre en la compañía, pero generando presiones en donde haga falta para que todo se vaya equilibrando.
Qué interesante. Oye, al final habéis construido un SaaS desde cero, llegando a pues, el punto en el que estáis, expansión internacional. Cuando tenemos muchas necesidades pero pocos recursos, ¿cómo se decide qué va primero? Yo creo que cuando estás al principio lo más importante es ser fiel a lo que tú crees, pero que no te ciegue y que entiendas que tú estás trabajando para resolver un problema de otros, no uno tuyo. Por tanto, si yo tuviera que decirte, lo más importante es que quien tome las decisiones o quien tenga mucha fuerza en esa toma de decisiones, que esté al lado de, en nuestro caso, por ejemplo, de los clientes. Si no te quieres equivocar, quieres tomar decisiones rápidas y quieres evitar equivocarte porque es lo que lleva, tienes que estar muy cerca de tus clientes, escucharlo y tener esta habilidad para poder filtrar qué es importante, qué es común y qué puede ser diferenciador o que, sí, que puede generar mayor impacto para ellos. Y luego asumir que si quieres ir rápido va a tener consecuencias, pero que si están planeadas, si están asumidas, forma parte del camino. Sí, esto de fallar rápido, ¿no? Eso es. La gente de Meta y de Facebook siempre dice, ¿no? Move fast, break things, until you're breaking things, you're not moving fast enough. Es que porque si no, no... Y es que una cosa va en detrimento de la otra. Entonces es un problema de sentirte cómodo con el framework que decías y con la configuración que es la que decías trabajar. Oye, comentabas que tú eres ingeniero, antes que CEO eras ingeniero, eres ingeniero. ¿Cómo equilibras Ya no hoy en tanto, día? ya no tanto, ¿eh? Pero ¿cómo equilibras hoy en día tu visión ingenieril, que la vas a tener y que va a estar ahí, con las necesidades del negocio y del cliente cuando hay que tomar una decisión de producto? ¿Cómo lo equilibras? A ver, a nivel de ingeniería me ayudó mucho, nos ha ayudado mucho en general, porque los tres además éramos ingenieros, los tres fundadores, y también nos ha penalizado algunas cosas. Lo bueno es que nosotros siempre vimos lo que hacíamos como un problema-solución. Incluso la manera en la que negociábamos, la manera en la que montábamos equipos comerciales, siempre veíamos, vale, tenemos un problema, ¿cuál es la solución? Investigábamos y veíamos cuál era el patrón de trabajo, los frameworks que habían que montar para trabajar, da igual si de ventas o de producto. Entonces, a nivel de priorizar, algo que hemos tenido claro que es que la realidad es que el producto es la manera que tienes para solucionar un problema. Pero lo principal realmente es el solucionar el problema, da igual cómo. Entonces, el foco de toda la compañía es entender cuál era el problema de nuestros clientes. Y luego, como cualquier otro tipo de problema, planteas una solución. En nuestro caso, casi todas las soluciones vienen dadas por desarrollo, por producto, por innovación, pero lo afrontábamos de esa manera, como cualquier otra cosa. Simplemente que ahora tenemos un nivel superior, ¿no? Antes, cuando éramos ingenieros, nos enterábamos a la mitad de la mitad, a lo mejor de la mitad de la foto, porque te decían ya, hay que montar tal cosa, y tú a lo mejor no sabías por qué, pero dentro de montar tal cosa te encontrabas con distintos problemas. Tenemos que tener tantos usuarios, esto va a escalar de esta manera, no sabemos si hacerlo de esta forma de A o de B o de C. Ahora simplemente tenemos la foto completa. Por tanto, realmente es el mismo trabajo que veníamos haciendo, pero con más inputs. Por tanto, es un trabajo más fácil, porque tenemos como Tenéis la toda la visión visión, completa. efectivamente. Y puedes transformar incluso lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando, incluso en dinero. Puedes saber qué impacto tienen. Y es una de las cosas además que intentamos hacer dentro de la compañía, que todo el mundo tenga la misma visión. Sin que nadie tenga que tomar, ojalá nunca llegue el día donde dentro de Viterbi tú tomes una decisión sin saber qué impacto tiene real en el cliente final. Y en la compañía a nivel económico, a nivel de compañía en general. Wow, producto en vena, puro ADN producto. ¿Y cuál es el mayor reto que, a nivel producto, que habéis tenido a la hora de escalar Viterbit? Me gustaría decirte que hemos tenido retos, pero la verdad es que eran lo que éramos buenos nosotros. Los retos los hemos tenido en otras áreas de la compañía. Pero yo probablemente, fíjate que, por ejemplo, mucha gente habla de lo difícil que es encontrar talento. Nosotros hemos sido siempre un equipo relativamente pequeño, porque siempre hemos tenido esta mentalidad donde,
vamos a encontrar gente muy buena, muy top, no necesitamos ser 400 personas, no de momento. No hemos pasado trabajo encontrando talento porque nuestro network, todo venía de ahí. Por tanto, los problemas probablemente no los hemos encontrado en otras áreas. Hemos sido muy rápidos en producto, el producto es muy bueno. Donde entra a lo mejor quizás un pequeños retos es cuando hemos ido empezado a ir a compañías muy grandes, empezar a entender cuánto apretábamos en producto, cuándo decidíamos en producto hacer cosas que solucionaban problemas al cliente o tenían un impacto directo en el problema que estábamos resolviendo al cliente, y equilibrarlo con temas de seguridad, temas de infraestructura, porque luego el ingeniero sabe muchas veces que hay mucho tema de, bueno, de que hay que hacerlo porque sí, porque, qué sé yo, hace un rato hablábamos de las ISOs y todo este tema, y nosotros al principio no teníamos nada de esto. Y jugábamos con decir, ostras, que si me pongo a sacar esto ralentiza el proceso de desarrollo. Y jugábamos en la línea de darle mucho valor al cliente, a pesar de que podría haber cierto riesgo. Ya no, ahora tenemos que profesionalizar las cosas, pero bueno, ya estamos en ese punto, al menos durante los 4 primeros años, nos permitió hacerlo sin tener que dedicarle recursos a esa parte. Entonces, probablemente los problemas de la compañía, los retos han estado en otras áreas que no son productos, aunque siempre tiene el no equivocarte en la priorización es de las cosas más clave, porque luego si dedicas recursos, tiempos y sacas algo que luego tu cliente ni valora, ni quiere, ni le termina resolviendo un problema, es bastante frustrante. Esto nos ha pasado muy poquito, la verdad. Bueno, hablando de resolver problemas al cliente, una de las cosas que vimos, que además sacasteis muy rápido, fue la parte de inteligencia artificial, que la idea es de un reclutador, ¿no?, autónomo, impulsado por IA, como el que habéis desarrollado, que ahora mismo está ganando cada vez más tracción. Háblanos de qué es MIA y qué parte del proceso hace mejor que un humano ahora mismo. Vale, a ver, nosotros nos dimos cuenta muy rápido que había mucha parte del proceso, y sobre todo en operaciones de este tipo de blue collar, alta contratación, realmente en todos, ¿eh? Porque vosotros, por ejemplo, sois clientes y tenéis un perfil más como digo, de boutique, pico y pala con los perfiles, una selección muy human-centric, por intentar encontrar aquellos perfiles, además que IT no está masificado, todo es muy difícil. Pero cuando nos dimos cuenta que había mucha parte del proceso que realmente no aportaba valor que lo hiciera una persona. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar ver cómo podíamos llevar todos esos procesos a un agente, pero teniendo en cuenta dos cosas. Uno, quién era nuestro usuario. Nuestro usuario normalmente es poco tecnológico. Por tanto, cómo podíamos lograr hacer eso y llevarlo a un agente de IA sin que cambiase absolutamente la experiencia dentro de la aplicación. Es decir, que con los mismos inputs que venía trabajando o que están acostumbrados, por un ejemplo, la descripción de una oferta de empleo en InfoJobs, la descripción de una oferta de empleo en LinkedIn, el definir los job descriptions, las killer questions famosas, etcétera, etcétera, con todo el input que rodea a una oferta de empleo, nosotros pudiésemos transformar y darle contexto a un agente para trabajar. Y eso fue lo primero que hicimos. Entonces, lo primero que hacía era pues ayudar en el proceso de inscripción, en un proceso de selección. Te hacía las preguntas, preguntaba sobre tu currículum, sobre tu experiencia y demás. Esto fue hace casi 2 años. Esto ha ido evolucionando y a día de hoy es como un reclutador más dentro de tu compañía, y la compañía decide cómo sacarle provecho, con qué sistemas quiere que se integre, qué contexto quiere que necesita que tenga, en qué parte del proceso de selección necesita que funcione. Entonces, realmente, tú podrías decir que son múltiples agentes, pero nosotros lo vemos más como un agente que es capaz de transformarse en muchas cosas. Entonces, lo mismo puede hacer entrevistas por ti, evaluaciones, puede hablar con el hiring manager para mantenerlo actualizado sobre un proceso, puede darle seguimiento a un candidato, puede enviar mensajes, llamadas, puede hacer lo que quiera. Depende de lo que la compañía necesite, y esa es la clave fundamental. No es un agente que necesita de nuestra configuración
para que tenga sentido, sino que la compañía lo ve como alguien al que le tiene que hacer un proceso de onboarding, pero un proceso de onboarding de 48 horas, muy rápido, que lo hace la propia compañía. No necesita que yo tenga un ingeniero tuneándole cosas, lo pueden hacer completamente ellos por sí solos y lo adaptan a sus flujos. Entonces las compañías, por ejemplo, que tienen reclutamiento masivo, oye, quiero que agendar entrevistas, si el candidato me encaja, agendar entrevistas sea a escala, que me digas cuándo yo tengo huecos libres, que lo agendes con los candidatos, que a las 12 haya un slot para 10 personas, cuando llegue a las 10 personas me abras otro slot para 10 más y cosas de este tipo, y lo puedo hacer de manera autónoma, entendiendo la compañía, su contexto, sus valores, los sistemas a los que está integrado. Por tanto, no es un chatbot, es algo que comprende realmente cómo funciona la compañía y se mete dentro de sus sistemas. Por eso es una de las cosas que nosotros no hemos optado por, porque ahora hay muchos AI recruiter, muchas compañías que solamente hacen esto y se integran sobre tus sistemas. Nosotros hemos más optado por tener un sistema operativo donde esté todo conviviendo, porque de esa manera entendemos realmente cómo tú funcionas, ella tiene todo el contexto de tu compañía y no es simplemente un plugin integrado dentro de tu ATS o dentro de tu sistema que tiene cierto alcance, ¿no? Entonces, es como el sistema operativo, de hecho lo lanzamos hace recientemente. Qué bueno. Y en términos de impacto, ¿qué métricas os permiten medir que Mia está realmente aportando valor tanto a cliente-empresa como a los candidatos? A ver, hay muchísimas métricas, depende del caso de uso, depende de la industria, depende de cómo estés utilizando Mia dentro de tu organización o lo que sea, ¿no? Te pongo varios. Lo primero, por empezar, el más fácil. La experiencia para el candidato es fenomenal porque, uno, tienen, de hecho el NPS lo hemos subido normalmente de los candidatos a casi un 98 y algo. Wow. Es muy alto porque, uno, los candidatos tienen feedback, información y todo en tiempo real, con el contexto de una compañía. No es un chatbot que sé que está simplemente para hacerme unas preguntas y ya está. Si yo le interrumpo, tú a mí le puedes interrumpir, le puedes preguntar si sabe algo del proceso, de cómo va, si ha tenido alguna actualización. Por tanto, la experiencia del candidato está informado en tiempo real, súper buena. Eso es lo primero. Y eso es general para todas. Luego, en cuanto a la compañía, depende muchísimo. Te voy a hablar de, por ejemplo, las más importantes, ¿no? Un tema que ha ayudado muchísimo es nosotros reducimos prácticamente a minutos en ciertas industrias el tiempo de contratación. Entonces, piensa, por ejemplo, en las industrias de alta rotación, un tiempo de rotación medio puede ser 4 o 5 días aproximadamente, ¿no? Entonces, parece ser que no hay mucho margen. Tú dices, vale, mejoro un poco el proceso y en vez de 4 o 5 días es 3, está bien, pero parece que no hay mucha diferencia. Está todo como muy comprimido, ¿no? Y ya no tienes como mucho margen para optimizar el proceso. Nosotros al lanzar tanto el sistema operativo que tenemos como Mia, ha cambiado un poco la manera en la que haces o ejecutas esas operaciones y de pronto contratar en un minuto pasa lo siguiente, ¿no? Un ejemplo, Black Friday. Tienes campaña retail y de pronto tienes que buscar refuerzo para una tienda de 20 personas. Claro, por cada día, que además normalmente las compañías lo tienen medido, por ejemplo, cuánto le vende estando una persona durante la campaña de Black Friday en la localización X, en la tienda Sí, X. ticket medio, ¿no? Si no tienes a esa persona, si lo multiplicas por el día, por los días que no está, sabes cuánta pasta dejaste de ganar. Por tanto, si nosotros reducimos el tiempo de 5 o 6 días a 1 y multiplicas por el número de días que ahora estás facturando, sabes el ROI que te está generando. Pero luego tienes, por ejemplo, toda la parte de operaciones, el tiempo que le pueden dedicar a la parte estratégica los equipos de tanto de operaciones como de recursos humanos, en vez de dedicarle a tareas operativas que no tienen ningún sentido, revisiones de currículum, comunicaciones, descarte de candidatos, etcétera, etcétera, optimizamos casi el 74,8% del tiempo de los equipos que antes no utilizaban Mia. Por tanto,
Desde ROI directo para la compañía, ingresos, depende del tipo de compañía, que además es bastante fácil de mirar. Mucha mejor experiencia para los candidatos y luego optimiza mucho el trabajo de los equipos que intervienen en el proceso de reclutamiento, que normalmente puede ser tanto operaciones como tecnología. Desde luego. El reglamento de la Unión Europea dice que aplicar IA en procesos de selección sí, pero teniendo en cuenta una serie de consideraciones porque está catalogado como un sistema de alto riesgo, ¿no? Eso es. Aplicar IA en procesos de selección. ¿Qué os ha supuesto esto a vosotros a la hora de desarrollar MIA? ¿Y cuál es vuestra experiencia desde el punto de vista de cómo habéis tenido que preparar la herramienta desde un punto de vista ético y legal? A ver, mucha inversión en abogados para entender un poco, porque luego para nosotros es difícil entender, cada uno luego tiene su criterio y su interpretación de qué significa qué no. Entonces muchos abogados para definir realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que a veces, y esto es una opinión, que no me la has pedido, pero yo creo que a veces en general en la Unión Europea intentamos controlar incluso antes de caer en los problemas. Y eso en muchas ocasiones incluso nos juega en nuestra contra, en la velocidad que podemos desarrollar. Pero bueno, independientemente de esto, aquí pasan dos cosas. Uno, nosotros jugamos mucho, está el IA Act y demás. Nosotros jugamos mucho con lo siguiente. Obviamente todo lo que hemos desarrollado cumple con esos criterios, pero luego es un tema del uso. Es decir, y nuestro cliente tiene que usarla según, porque por ejemplo nuestros clientes en México, que a lo mejor no se rigen por las mismas leyes, pueden darle otro tipo de uso. Y nosotros no nos limitamos en desarrollar una herramienta para unos o para otros. Entonces, ¿qué hacemos mucho? Informarle al cliente qué puede utilizar, qué no puede utilizar, cuáles son los casos de uso. Por ejemplo, en Europa prácticamente intentan, como decimos nosotros, las compañías españolas, por ejemplo, que la IA no tome las decisiones. Entonces, al final lo que hace es escalar o optimizar toda la parte alta del funnel de reclutamiento, pero luego en la parte baja realmente al final hay alguien dándole al botón rojo o al botón verde. Lo que sí hace es facilitarte el trabajo, por un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos compañías que dicen, oye, a mí me gustaría entrevistar o no quiero entrevistar, vete tú a saber, depende de lo que decidan. Les gustaría entrevistar a todas las compañías que sean de la competencia. Claro, eso es una pregunta o es un elemento que no podías identificar antes de ninguna manera, a menos que pusieses en la killer question, ¿has trabajado en alguna empresa de la competencia? Y no tiene sentido, ¿no? O ir uno a uno por cada currículum. Déjame ver por todas las compañías en las que ha trabajado, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, no descartes al candidato. Si no quieres, al final el cliente es el que decide cómo quiere utilizarla. Biterbit en este caso no es el responsable. Pero sí le informamos qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, por ejemplo, tú puedes decidir descartar a un candidato si no ha trabajado o avanzarlo en proceso de entrevista si ha trabajado en una empresa de la competencia, o puedes utilizarlo simplemente para que te informe y te marque como que el candidato ha trabajado o no en una en una empresa de la competencia. Entonces, de una manera es informativa para que tú tengas la información sin tener que estar ni preguntándolo ni mirándolo en cada currículum, pero lo tienes para poder filtrar, ver, consumir la información de una manera mucho más fácil y escalable. La otra es lo que tú decides hacer con esa información. Y ahí es donde está un poco el tema. La IA, efectivamente, todos decimos, es que la IA se puede equivocar, hacer una interpretación y realmente ese no es el problema. El problema es que la IA de pronto, si tiene modelos de aprendizaje donde empieza a pensar que tú estás actuando de una manera e intenta actuar como tú, se puede estar equivocando. Eso a día de hoy nosotros intentamos que eso no ocurra y lo vemos como simplemente un orquestador. Dime cómo funciona tu proceso de reclutamiento, ella va a actuar exactamente con lo que tú le digas, y si hay sesgo, es porque tú lo has definido de esa manera. Es porque tú has marcado que, me lo estoy inventando ahora que me vengo de Madrid, no quieres trabajar con gente de Madrid, porque odias a la gente de Madrid. Pues pones descartado a toda la gente que venga a Madrid, lo decides tú. Ella lo puede ejecutar, pero por decisión tuya. Sí, efectivamente. No va luego a descartar a la gente de Logroño porque diga, creo que tampoco están contratando a los de Logroño. No, a menos que tú se lo hagas
se lo expliques o se lo cuentes, si no, no lo hace por ti. Si la IA tiene sesgos es porque nuestro proceso los tiene y ha aprendido del proceso. Y hablando del impacto de la IA en muchos sectores, que esto también está generando ciertas conversaciones, un poco de escepticismo en su impacto real, y sabiendo en el nicho de mercado en el que vosotros os movéis, ¿qué va a pasar con los reclutadores? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a haber un cambio muy drástico? ¿Simplemente va a ser un cambio en cuanto al rol? ¿Cómo lo veis vosotros desde Biterbit? A ver, cambio va a haber, seguro, pero no el reclutador. Nosotros como sociedad estamos probablemente, no por primera vez, pero de los últimos 10 años se ha hablado de blockchain, se ha hablado de NFTs y todo esto, pero esto va a cambiar la manera en la que trabajamos, en la manera en la que vivimos, en la manera que hacemos todo. Por tanto, pensar que no vamos a cambiar no tiene ningún sentido. Van a cambiar trabajos, van a desaparecer trabajos, pero bueno, es una transformación, ¿vale? Simplemente tendremos que adaptarnos. En cuanto al tema del reclutamiento, nosotros vemos el futuro, al menos en nuestra visión, como un equipo híbrido de trabajo. De hecho, si esto es un punto de vista muy de ingeniero, pero si tú intentas plantear el rol, de hecho esto lo puedes hacer con cualquier función, no solamente con un reclutador, ¿no? Pero si tú intentas plantear el rol de un reclutador como una serie de objetivos que tiene, y cada objetivo es una división de tareas, ¿no? Pues por un ejemplo, el reclutador en mi compañía tiene el objetivo de contratar perfiles de IT, ¿vale? Una de las tareas que tiene es hacer sourcing, mucho búsqueda en LinkedIn, mucho LinkedIn Recruiter, enviar muchos email, etcétera, etcétera. Si luego miramos con lupa, ¿no? Desde fuera, en contexto, y vemos como cada rol dentro de la compañía como una agrupación de objetivos y tareas, luego lo que nosotros vemos es que la IA y los agentes lo que van a hacer es que para ciertos objetivos y para ciertas tareas la vas a poder delegar. Entonces lo que termina ocurriendo de cierta manera es una reorganización de los roles y los objetivos en donde dirás, vale, ahora lo que hay, el recruiter de A tenía estos dos objetivos, pues ahora solamente tiene uno, pero de esta forma, porque es reestructurado la compañía para que la IA entonces trabaje de esta manera, ¿no? Entonces lo vemos como simplemente una reestructuración del equipo donde se medirán las cosas de manera diferente, donde las funciones del rol cambiarán, habrá mayor especialización probablemente, pero creo que una dinámica normal del mercado en la que tendremos que adaptarnos todos, incluyendo los reclutadores. Pero no creo que vaya a desaparecer. Si tu trabajo lo único que era llamar por teléfono o enviar WhatsApps, sí va a desaparecer. Pero probablemente, como cuando las fábricas y los robots nos quitaron cientos y miles de trabajos, ¿no? Tendremos que adaptar nosotros. De hecho, a mí me da mucho miedo pensar en eso porque a veces me parece que va a ir tan rápido, de verdad, la transformación, que creo que en algún momento en la Unión Europea nos dirán, wow, hold your horses, porque tenemos que ir más lento, porque quizás las organizaciones, las leyes, todo no estará adaptado para la velocidad con la que se va a estar moviendo. Si tú miras ellas hacia atrás, hace nada se hablaba de muy poco de esto y a día de hoy es... Si intentas recordar las primeras imágenes que salían al mercado generadas por IA y miras las imágenes que se generan ahora. Aún me recuerdo ese salmón saltando, ¿no? En el Eso río. es que además la curva cada vez se acorta muchísimo. Los saltos son como mucho más grandes en un periodo de tiempo muy corto. Va a ser muy bestia. Por tanto, normalmente decimos que se prepara la gente, que lea, que lo entienda como parte de la sociedad que vamos a vivir y que entienda que depende del rol que tengas, pues va a cambiar tu trabajo. Pero no significa que para peor. Oye, Dimitri, comentabas antes que forma parte de vuestro ADN en Vitero y de vuestra cultura el pelear las cosas, el no rendiros. Esto va muy alineado con lo que es una cultura de innovación muy viva. Mía es un ejemplo de innovación, pero ¿cómo se innova en Biterbit? Hablando con los clientes y al lado de los clientes. Las ideas, tú puedes pensar, se te pueden ocurrir cosas,
Pero lo más importante cuando tú innovas es el input, es de dónde sale, por qué estás pensando en eso, ¿no? Y donde están los problemas es en los clientes. Por tanto, para innovar tienes que vivir, para nosotros es centrarnos en el cliente, vivir al lado de él, respirar sus problemas, entender el impacto que tiene. Intentamos hacer, por ejemplo, muchos workshops donde mucha gente del equipo, que incluso no es de desarrollo, va a pasar temporadas con el cliente, una sesión de un día para ver cómo es la dinámica, para entender cómo funciona, qué cosa es frustrante, qué no, y empezar a nutrirse de este tipo de cosas. Ahí es donde salen las mejores ideas. Y luego es tener la capacidad simplemente de, bueno, como digo yo, que entre un poco de suerte y saber leer el mercado, de entender por dónde van a ir las cosas y a veces adelantarte, ¿no? Y asumir que innovar te puede penalizar a veces con equivocarte. De hecho, nosotros tenemos una política, como decimos, tú puedes ser una compañía que desarrollas algo muy, 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 muy bien y lo pones en el mercado y tardas un poco más, o vas desarrollando y a medida que vas desarrollando, aunque esté bien o no muy bien, se lo pones en las manos al cliente. Nosotros somos de dar valor muy rápido. Decimos, ponlo en las manos del cliente, que todo lo que nosotros pensemos, hasta que no lo esté probando él, es ciencia ficción. Entonces se lo ponemos en las manos. Para nosotros el cliente es lo más importante. Y yo creo que por eso nos ha permitido ir a compañías desde muy pequeñas hasta organizaciones muy grandes como Prosegur. Qué bueno, qué bueno. Vamos a mirar un poquito más hacia el futuro. ¿Cómo te imaginas Viterbit en 5 o 10 años? Ahora esta pregunta la tenemos un poco más clara porque al principio estamos intentando encontrar nuestro sitio y esto cuesta trabajo porque además somos una compañía que, bueno, no por nosotros, no, eso no nos hace especiales, pero si tú planteas, para mí de las cosas más importantes es la visión, porque si tú no sabes a dónde vas, no, olvídate de los 10 años, ¿cuál es el siguiente paso que tomas? No tiene por qué estar alineado, puedes estar tomando un paso hacia atrás de alguna manera. Entonces tienes que tener muy claro cuál es el camino para saber que al menos que el próximo paso te va a llevar hacia ese sitio. Entonces, en 5 o 10 años, nosotros nos vemos cambiando por completo la manera en la que nuestros clientes se relacionan con el talento, la manera en la que las interacciones y los procesos de selección ocurren en una compañía, la forma en la que una persona aplica una oferta de empleo. Y queremos ser el que impulse un poco esas nuevas experiencias en ambos sentidos, tanto para el candidato como para la compañía, porque creemos que se va a transformar y necesitas un colchón, un framework de trabajo en donde esa transformación ocurra y queremos que esa transformación sea Viterbit. Qué bueno, pues oye, deseando ver cómo sucede eso. Para nosotros ha sido una entrevista además muy, muy especial, doblemente especial. Siempre que viene alguien a sentarse aquí con nosotros es especial para nosotros, pero además cuando viene un partner con el que además llevamos ya tiempo trabajando y que justamente ha sabido dar en el clavo, en resolvernos un problema, pues es doblemente especial. Queríamos darte las gracias, Dimitri, por estar hoy con nosotros. Nos ha encantado escuchar cómo organizaciones como la vuestra tenéis tan incorporado en vuestro ADN producto, cultura e innovación. Y algo que he repetido en varias ocasiones, que creo que al final es simplificar lo que realmente tenemos que hacer, que es resolver problemas a los clientes. Gracias de verdad por además compartirlo de una forma tan clara, tan transparente y siendo una conversación que es lo que buscamos, en donde bueno, pues esperemos que quien nos haya escuchado pues le hayamos aportado un ratito agradable, algo en lo que pensar y ganas de seguir siguiendo a Viterbit y de estar cerca del mundo del producto y la transformación. Nada, gracias a vosotros por la invitación y perdonad por la voz que llevo. Paso, pero gracias a vosotros de verdad por la invitación. A ti, muchas gracias. Nada.